Como bien decía Napoleón Bonaparte, un ejército marcha sobre su estómago. En efecto, alimentar a la tropa en campaña es uno de los principales problemas que afronta cualquier ejército en la marcha. Y todas las campañas siempre requirieron de una línea de suministros capaz de proveer a sus soldados de alimento y pertrechos suficientes para sobrevivir. Y justamente en ambientes tan hostiles como por ejemplo los desiertos del sur del Perú y el norte de Chile, en los que se pelearon en gran medida las batallas iniciales de la Guerra del Pacífico, pues hacen bastante importante el tener una cadena de suministros estable. Sin embargo, es curioso puesto que si bien es cierto se habla mucho de cuestiones como el suministro hacia la tropa, quizá momentos de carencias de alimentos y etcétera, es curioso porque pocas veces se menciona qué eran precisamente estos alimentos. Así que el video de hoy lo vamos a dedicar a hablar sobre un tipo específico de alimento que se consumía mucho durante la campaña. Y estoy hablando de galletas de agua, también conocidas como tachuelas. Las galletas de agua, también conocidas como galletas náuticas, bizcochos o en algunos casos también como tachuelas, porque son muy duras, eran un tipo de alimento muy consumido a lo largo de prácticamente toda la historia de Latinoamérica desde la conquista española. De hecho es bastante curioso, ya desde tiempos de los conquistadores se hacían recuentos de el consumo de lo que ellos llamaban bizcochos en los partes de muchos navíos que cruzaban el Atlántico hacia América. De hecho, este alimento era muy importante para la navegación y sin él no habría sido posible circunnavegar el globo, mucho menos llegar a América y establecer colonias aquí. Bueno, lo curioso de este alimento es que tiene un tiempo de conservación extremadamente largo. De hecho, actualmente sobreviven muchos de estos provenientes de diversos conflictos bélicos a lo largo del mundo que todavía se pueden comer. De hecho, incluso si hacen una búsqueda breve en YouTube, encontrarán que por alguna razón hay algunos influencers y youtubers que están haciendo el reto de comer originales de la guerra civil norteamericana que aún se preservan. Eso es lo curioso y lo increíble de este alimento, que curiosamente se preserva por tanto tiempo que esto lo hacía muy versátil para las campañas, así como también para la navegación. Es por esto que en muchas partes y documentos durante la Guerra del Pacífico se hace mención a este tipo de alimento. Tanto el ejército peruano como el chileno y el boliviano recurrieron a este tipo de alimento justamente para abastecer a sus tropas de alimentos que no fueran perecibles. De hecho, bueno, en el caso del ejército chileno existen muchos documentos donde se detalla justamente la ración que recibe la tropa y además de la introducción de comida enlatada, se mantenía el uso de este tipo de galletas de agua. Ahora, ya que la recreación no solo se trata de saber los datos detrás de este tipo de alimento, me gustaría también profundizar un poco en cómo se cocina, porque de hecho es muy pero muy sencillo de hacer. Tanto así que estoy seguro que muchos de ustedes en sus casas en algún momento podrían hacerlo. Para realizar esta receta lo único que necesitamos es harina, agua y sal. En este recipiente metálico tengo 2 tazas de harina sin preparar, es decir, harina sin levadura, una cucharadita de sal que va directamente sobre la harina y media taza de agua fría. Lo primero que vamos a hacer va a ser integrar la harina y la sal en un recipiente, haciendo uso de algún utensilio como un tenedor. Vamos a mezclar bien hasta que la mezcla esté bien uniforme y la sal se integre completamente a la harina. Y ahora vamos a verter muy lentamente y en muy pequeñas cantidades el agua. Esta es una receta relativamente seca. La masa en realidad es tanto elástica, sin embargo no tan húmeda como otras masas que se utilizan para repostería o para hornear pan. En este caso se trata de una relativamente seca, que es justamente lo que buscamos, puesto que se trata de un alimento que de por sí tiene que ser bastante seco para tener el tiempo de duración que tiene y justamente lo que se buscaba en esa época. Vamos a continuar echando el agua
en muy pequeñas cantidades hasta que la masa esté completamente uniforme. Ahora, una vez que tengamos la masa lista, vamos a enharinar nuestra superficie de trabajo y procederemos a amasar. Ahora, es probable que quede relativamente grumosa, eso no es mucho problema, sobre todo porque de por sí se va a secar bastante al momento de hornearse, así que no se va a sentir realmente si es que queda muy grumosa. Vamos a seguir amasando por un rato hasta que esté completamente uniforme y procederemos a aplanar la masa con un rodillo. La presentación que buscamos, que es la que se utilizaba en esa época, debe ser relativamente delgada, más o menos 1/3 de pulgada de grosor, no más de unos pocos centímetros. Más o menos el grosor de una galleta. Vamos a extender bien la masa y prepararla para cortarla en porciones. Yo estoy calculando más o menos que pueden salir de 6 a 8 porciones con esta receta en específico. Ahora, una vez que esto esté bien estirado, vamos a removerlo de esta superficie y estirarlo por el lado opuesto para tener mayor superficie y que salgan todas las porciones que esperamos. Ahora simplemente procederemos a dividir la masa en las porciones que queramos. En mi caso estoy calculando más o menos 6 a 8 porciones. Voy a cortar los bordes, pues quiero que queden uniformes. Esto también se hacía en la época justamente porque la forma cuadrada de las galletas las hacía más fáciles de almacenar y transportar. Así que vamos a cortar los bordes de esta masa hasta que nos quede un rectángulo uniforme. Listo. Ahora vamos a proceder a... Bueno, voy a reservar estos restos por aquí, que de hecho me van a servir luego para hacer más. Y a dividir la masa en 6 porciones. 3 y 6. Ahora que está dividida, vamos a cortar estas porciones y separarlas en galletas individuales, pues así directamente van a entrar al horno. Ahora, antes de pasar las galletas al horno, es importante perforarlas con un pequeño mondadientes o un palo de brocheta o cualquier otro utensilio punzante. Vamos a preparar las galletas haciendo unos 6 agujeros en cada una a través del centro para que estén listas para el horno. Continúo con esta. Una más. Otra más. Y solo una más. Listo. Ahora simplemente queda pasarlas a un recipiente para el horno y pues dejarlas hornear. El tiempo de horneado es un aproximado de 3 horas. Y la temperatura aproximadamente 120 grados centígrados. Las estoy colocando. Una vez que pase más o menos 1 hora y media, lo ideal es voltearlas para que se horneen de forma uniforme. Después de pasar 3 horas en el horno, volteando al momento de que pase 1 hora y media para que se ordenen de forma uniforme, pues así es como quedan. Y ya de por sí son extremadamente duras. Bueno, ahora hay que dejarlas enfriarse y secar por al menos 1 hora. La galleta de agua o bizcocho náutico era un alimento extremadamente importante para la navegación desde el siglo XVI. De hecho, llegó a América justamente con la conquista, y en cierto modo es gracias a este alimento que se logró la conquista de América, puesto que el desarrollo de ese tipo de alimentos permitió preservar comida lo suficiente como para poder emprender el viaje desde Europa hasta América. De hecho, es todavía bastante común en algunas fuerzas navales a lo largo del mundo, justamente por el largo tiempo de preservación que tienen. De hecho, puedo decir en lo personal que tengo un colega en Chile que hizo algunos de estos para la recreación del cruce de los Andes, que me parece que fue en 2017,
Y lo curioso es que hoy, en 2021, aún se pueden comer. De hecho, muchos de estos empezaron a ser utilizados por fuerzas de tierra y ya no solamente por fuerzas navales a partir del siglo XVIII, cuando los ejércitos comienzan a tornarse mucho más numerosos y sobre todo mucho más permanentes, además de que dispersos y extensos a lo largo del mundo por los grandes imperios coloniales. Es por esto que se populariza el uso de la tachuela o galleta de agua, ahora no solo para fuerzas náuticas, sino también para ejércitos de tierra. En el caso de la Guerra del Pacífico, bueno, de hecho ya era un alimento bastante común en América durante tiempos de movilización de tropas, así que los 3 ejércitos que participaron en la Guerra del Pacífico, chileno, boliviano y peruano, recurrieron en cierta medida al uso de este tipo de galletas de agua. De hecho, hasta hoy pueden encontrar partes y documentos donde se menciona el uso de galletas de agua para la alimentación de la tropa, especialmente en el caso chileno, ya que es el ejército que digamos más espacio geográfico se desplazó a lo largo de la guerra. Ahora, con respecto a cómo se consumían y cómo es que el soldado, digamos, lograba alimentarse con esto, de hecho era un proceso un poco complicado, porque no sé si lo notarán, pero estas son extremadamente duras, tan duras que son prácticamente imposibles de morder. De hecho, una forma de consumirlas era tomar un objeto contundente como por ejemplo, en este caso la empuñadura de un sable y pues romperla contra la empuñadura y luego comer las migajas mezcladas con leche o agua. De hecho, otra forma sería el dejar la galleta remojarse en agua o licor o leche durante unos 15 minutos para luego recién poder consumirla. Pero esa sequedad que tiene es también una de sus principales ventajas, pues es gracias a esto que se mantiene por tanto tiempo. Se puede conservar por meses, años, décadas y hasta siglos. De hecho, si hacen una pequeña búsqueda en YouTube encontrarán que hay videos de gente abriendo y comiendo algunas de estas que sobrevivieron a la guerra civil norteamericana en la década de 1860. Así que, pues sí, creo que no es posible exagerar qué tanto se pueden conservar estas cosas. Ahora, con respecto a su sabor, pues no es muy diferente del cartón. Y seguramente se preguntarán, ¿por qué alguien en pleno siglo XXI desperdiciaría tiempo e ingredientes de su cocina por recrear una receta de hace 150 años de una galleta que es dura y para nada deliciosa? Y la respuesta es simple: pedantería histórica. Pero muy aparte de eso, también es un alimento bastante versátil y tiene sus utilidades. De hecho, tengo entendido que mucha gente que se dedica a la cacería o a explorar cuevas u otras actividades outdoor todavía utiliza este tipo de alimento como un alimento de reserva en casos de emergencia. Y de hecho, en el caso latinoamericano, por ejemplo, quizá por cuestiones de desastres naturales y terremotos, no sería mala idea tener este tipo de galletas guardadas en recipientes herméticos, como un tupper o una bolsa Ziploc, y guardarla en una mochila de emergencia. De hecho, una de estas puede durar muchísimo, así que sería un suministro bastante útil para tener en una mochila de emergencia. Y bueno, también hay un aspecto bastante interesante de recrear este tipo de recetas. Y es que, y creo que también se relaciona con mi experiencia propia como recreador histórico, y es que no se trata solamente de leer en libros o ver fotografías de cómo vivía la gente durante la Guerra del Pacífico, sino también de tratar de ponernos un poco en el lugar y en el momento a través de la recreación. Y es interesante porque este tipo de recetas nos muestra que no se trata solo de cómo se veía la gente en esa época, sino también cómo se vestía y en algunos casos lo que vivía y en este caso lo que probaba al momento de comer. Y creo que eso es algo que en muchos casos se ha olvidado, y por eso me parece interesante que se mantengan y se preserven este tipo de recetas. Ahora, los dejo con el reto de a ver si alguno se anima a tratar de recrear esta receta en sus casas. Y quién sabe, a lo mejor puede servirles en algún futuro. Después de todo, siempre hay que guardar pan para mayo, o en este caso, bizcochos para mayo. Bueno, esto fue Historia Militar con Lucas y nos vemos en un próximo video.